fuerza aérea del Señor Jesús, un ejército valiente, dispuestos a servir, siguiendo instrucciones de nuestro capitán, unidos como hermanos, sabemos que la victoria es nuestra. Génesis capítulo 11, versículo 27. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril, diga conmigo, Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré, ¿dónde? En Harán. ¿Dónde murió Taré? ¿Hacia dónde iba? Hacia Canaán. ¿Pero dónde se quedó? ¿Y dónde se murió? Dile que está a su lado, donde mismo te quedas te mueres, dile. Dile que está a tu lado, donde mismo te quedas te mueres, dile. Donde mismo te quedas, ahí te mueres. Podemos titular el mensaje de esta mañana así. Padre Celestial, te bendigo, te doy gracias, porque tú eres bueno y misericordioso, tú eres grande y maravilloso. Me pongo en tus manos, Señor, quiero transmitir tu palabra. Tú tienes algo especial para nosotros en esta mañana. Yo solo pido que me des, oh Espíritu Santo de Dios, la revelación de esta palabra que tú inspiraste, para impartir a tu pueblo lo que tú quieres impartir. Tu palabra nos da herencia, tu palabra nos da vida eterna, tu palabra nos da dirección. A través de tu palabra nosotros descubrimos nuestro destino eterno. Y hoy quiero, Señor, impartirle al corazón de mis hermanos para edificarlos, perfeccionarlos. Te ruego en el nombre de Jesús que me ayudes. Amén y amén. Ok. El padre de Abram, Taré, era un hombre rico, pero era un hombre con una visión muy corta. Además de eso, era un hombre pagano. Y la Biblia nos enseña a nosotros que Taré salió de su tierra para dirigirse a la tierra de Canaán. Él había nacido en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos antiguamente era una ciudad, podemos decir, en su tiempo histórico, una ciudad cosmopolita, una ciudad industrializada a su época, comercial a su época, intelectual a su época. Y dicen los historiadores, hermanos, que los arqueólogos, que en ese lugar habían bibliotecas. O sea que era una ciudad, hermanos, que estaba preparada en algunas de las áreas. Y se supone que Taré también era un hombre preparado. Pero este hombre había recibido de parte de Dios, eso es lo que muestra la Biblia, le voy a mostrar más tarde, la dirección para que él saliera de Ur de los Caldeos para dirigirse a Canaán. Él tenía un origen. Su origen era pagano. Su origen era ¿qué? Idolátrico. Pero Dios quería trasladarlo a una tierra completamente diferente. Ahora, Canaán era una tierra en ese tiempo también que estaba siendo habitada por pueblos paganos,
pero que Dios había tomado esa tierra, oído esto que es interesante, había tomado esta tierra con el plan y el propósito de edificar o hacer nacer de esa tierra su pueblo. Canaán es la tierra de la promesa, la tierra que Dios le prometió a Abraham. Canaán era la tierra que Dios había escogido para desarrollar un pueblo que él tenía en su corazón levantar. Pero cuando Taré sale de Ur de los Caldeos, la tierra de su nacimiento, hacia Canaán, dice la Biblia en el verso 30 que él salió para ir a la tierra de Canaán, pero llegaron hasta Harán y se quedaron allí en Harán. Hermanos, hay cosas que Dios marcó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Quiero decirle a ustedes que cada uno de nosotros o cada persona que ha nacido en esta tierra nace con un llamado profético de parte de Dios. Todos nacimos en esta tierra con un llamado profético de parte de Dios. Pero que lamentablemente, como nuestros padres no conocían a Cristo, hay mucha gente que no conoce al Señor, nacen sus hijos y entonces les tuercen el destino. Y los crían a su manera tradicional y religiosa. ¿Y qué sucede? El destino que Dios marcó para esa persona es cortado y no lo puede alcanzar. Pero damos gloria al nombre del Señor, que nosotros los que estamos aquí estamos entendiendo que Dios nos llamó a algo grande, a algo profético. Yo estoy hablando con los vivos, no con los muertos. Dije que Dios nos llamó a nosotros a algo grande, a algo profético. Bueno, permítame un paréntesis, hermano. Yo quiero que cuando usted escuche una palabra, o generalmente cuando me escuche predicar, usted abra los sentidos espirituales y haga como que recibe la palabra. Vamos a tener unos cultos gloriosos ahora en nuestro primer aniversario. Y yo no quiero verlo sentado así, escuchando. No, yo quiero que usted se levante y se accione y reciba la palabra. Porque van a venir hombres ungidos, hombres proféticos, hombres de Dios. Y yo sé que esa palabra va a fluir tremendamente, hermanos. Entonces yo quiero que usted despierte ante la palabra, que usted se ponga las pilas ante la predicación, que usted no se quede así como anonadado, bonito con que se come. Hay cosas que de repente usted no va a entender o no está entendiendo, pero usted los recibe por la fe. Y luego en el caminar de esa palabra, usted se le va a revelar lo que estamos enseñando. Así que cuando escuche verdades, no se quede con la boca callada, no asienta con la cabeza solamente, diga amén. Y si se atreve un poquito más allá, agarre esa palabra. ¿Sabe una cosa? En mis comienzos de mi ministerio, en mi ciudad, uno de mis pastores, un tremendo hombre de Dios, estaba predicando y yo estaba sentado casi en las primeras sillas, pero no estaba de frente, estaba diagonal. Y yo vi por un instante, casi de fracciones de segundo, que cuando él hablaba salía como una llama, como un fuego. Lo vi 3 veces así. Y yo me quedé sorprendido. Luego, como no entendía las cosas, estaba empezando en el ministerio y le pregunté a él, me dijo, lo que pasa es que cuando uno predica, lo que predica es espíritu. La palabra que uno habla es espíritu. Dice Jesús hablando, la palabra que yo hablo son espíritu y son vida. Y el espíritu es fuego. Ahora, entienda bien, la palabra de Dios es fuego. Y hay palabras que usted va a recibir, que Dios le va a tocar, y que esa palabra va a transformar su vida por completo. Damos gloria a Jesucristo. ¿Dónde quedamos? Quedamos en que Taré se fue ¿para dónde? El llamado de Dios era ¿para dónde? Para Canaán. Pero él se quedó ¿dónde? Se quedó en Harán. Dios nos llamó a nosotros, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación del mundo, desde antes que nosotros fuéramos engendrados en el vientre de nuestra madre, Dios nos llamó con un destino profético. Y yo quiero que vayas ahora a Jeremías capítulo 1. No se le olvide que donde mismo te quedas, ahí mismo te mueres. Y Dios no quiere que te mueras en tu tierra. No estoy hablando de Guaranda.
Dios no quiere que te mueras en tus 4 o 2 metros cuadrados. Dios quiere llevarte a una dimensión más profunda. Jeremías capítulo 1. Tomemos el ejemplo del llamado de Jeremías para mostrar, de acuerdo a la palabra del Señor, que el llamado que Dios hace a sus hijos, lo hace o lo hizo desde antes que nosotros naciéramos o fuéramos formados en el vientre de nuestra madre. Jeremías capítulo 1 dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. 3 cosas le dice el Señor a Jeremías: oído, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieras te santifiqué, y antes que nacieras te di por profeta a las naciones. Jeremías vivió en tiempos de Josías, rey de Judá. Vivió también en tiempos de Joacim, otro rey de Judá, hasta el año 11 del reinado de Sedequías, rey de Judá. Dice hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. ¿Qué significa estos 3 reyes en la vida de Jeremías? Cronológicamente hablando, hermano, usted y yo hemos tenido etapas. Y estos reyes representan etapas políticas, pero etapas sociales, también etapas históricas que marcaron en algún sentido la vida natural de Jeremías. Yo quiero decirle a ustedes, hermanos, que nosotros somos marcados por eventos naturales. Dependiendo del sistema social o político, o dependiendo, hermanos, de los momentos naturales que estamos viviendo, asimismo nuestra vida va a ser afectada. Por ejemplo, hablando en los tiempos del presidente, dígame un nombre de un presidente que fue malo. ¿Cómo? Yamin Mawad. Mucha gente fue marcada por el gobierno de ese hombre. Un presidente medio bueno. No hay, dice. No hay. ¿Ah? El León. Malo. Dígame el nombre de otro presidente que le gustó. ¿Cómo? León Roldós. Jaime Roldós. Lucio Gutiérrez. El presidente actual. Sí. Usted nota, ¿verdad?, que hay personas que han sido afectadas por hombres de jerarquía presidencial, tanto en lo bueno como en lo malo. Y de repente dicen: no, yo me acuerdo en la época de Yamin Mawad, bueno, yo tenía mi empresa bien, pero desde que se montó ese hombre todo vino atrás. Pero luego dice: no, en la época de Jaime Roldós, mira, yo fui bendecido, fui prosperado y chévere, el país andaba bien. Bueno, eso era lo que le pasaba a Jeremías. Jeremías estaba siendo marcado, o había sido marcado, por 3 reyes. De repente Dios le dijo a Jeremías: Jeremías, sé que has sido afectado por 3 reyes, 3 gobiernos, 3 estados sociales o 3 estados políticos te han afectado, Jeremías. Pero sabes, yo te he preservado, yo te he guardado, y nada de eso en lo natural te dañó, porque yo tengo diseñado para ti un plan completamente diferente al plan que diseñaron aquellos jerarcas o aquellos reyes. Por eso es que nada nos ha afectado, hermanos, y por eso es que siempre estamos nosotros firmes, porque Dios trazó un plan para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Damos gloria al nombre de Jesús. Cuando Dios se le revela a Jeremías, y la historia de Jeremías dice que él vivió en 3 etapas políticas o sociales representadas por 3 reyes diferentes,
Está queriendo decir la Biblia que Jeremías vivió por altos y bajos, pero que esos bajos o esos altos, en medio de ese tiempo, Dios había preservado a Jeremías. ¿Por qué? Porque Él tenía un plan para él. Antes que te formase en el vientre, yo te conocí. Esa expresión conocí en el hebreo indica, hermanos, que Dios está siempre presente en el pasado. No estoy diciendo que estuvo, está siempre presente en el pasado, en el presente y en el futuro de cualquier persona. Dios estuvo en tu pasado, o Dios está en tu pasado. Dios está en tu presente y Dios estará en tu futuro. Esa expresión te conocí da a entender, hermanos, que Dios conoce nuestra vida, aún mucho más allá de lo que nosotros nos estamos imaginando. Y nada le es oculto a Dios. Esa expresión te conocí también denota, hermanos, que Dios sabe quién o quiénes pueden cumplir su plan y su propósito. ¿Qué tiene que ver esto con en el mismo lugar donde te quedas te mueres? Tiene que ver mucho. Entienda esto. Mira la última expresión que le acabo de decir acerca de lo que es el significado de conocer. La última expresión, el último significado. El último significado de la expresión te conocí indica, hermanos, que Dios sabe quién de nosotros sirve para cumplir el plan y el propósito de Dios. Ok. En una congregación, hablando en un sentido general, en el pueblo de Dios hay mucha gente, pero Dios los llama a salvación a todos. ¿Oído esto? Y Dios los llama a salvación a nosotros para que no tengamos excusa mañana más tarde si nos perdemos y no le vayamos a echar la culpa a Dios que Dios no se nos reveló. Pongamos el ejemplo natural del estudiante. El profesor tiene su alumnado, pero el profesor sabe quién es el aplicado, quién no es el aplicado. Al que no es aplicado le gasta un poquito más de tiempo a ver si lo recupera. Pero de repente dice, no se puede hacer nada con este muchacho. Degrádenlo, bájenlo a un grado educativo inferior, porque no da la talla para el cuerpo de muchacho que está aquí estudiando. Dios es así, hermanos. Hay gente que ha escuchado la palabra, hay gente que está en la iglesia, pero son personas, escúchame con atención, y con esto no estoy hablando de ninguna en particular. Pero ¿sabes qué? Están en la iglesia solamente con un propósito natural, un propósito egoísta, un propósito personal. Y nosotros no podemos servir a Dios con un propósito personal, ni natural, ni egoísta, sino con un propósito eterno. Por eso Dios le dice a Jeremías, yo te conocí. O sea, yo sabía, Jeremías, que tú tenías la capacidad, o de que tú tienes la capacidad de poder cumplir el propósito por el cual yo te voy a llamar. Dios no se le va a revelar ni va a llamar a nadie. Bueno, lo llama a la salvación, vaya, congréguese, le predican a Cristo, vaya. Pero Dios sabrá, dice, este muchacho, esta muchacha, este hijo mío, sé que me le revelo mis propósitos, mis planes, y me va a decir que no. ¿Por qué? Porque vive en la carne, vive en lo natural y está pensando en sus proyectos. Yo he visto a través de mi carrera ministerial personas. Yo he fundado 3 iglesias en mi país. Esta es la 4ª iglesia que Dios me está permitiendo levantar. Y en esa experiencia, bueno, no vivo de experiencia, vivo de revelación y del presente, pero la experiencia de haber sido pastor en 3 iglesias que formé. Yo he conocido a personas que van a la iglesia y están solamente por un plan. Cuando se cumple el plan, chao. Y de repente muestran expectativa. Por eso es que ni usted ni yo podemos engañar al Señor. Él nos conoce a nosotros, hermanos. Sabe quiénes somos y Dios sabe si usted tiene la capacidad de obedecer sus preceptos y sus mandamientos. Solamente a ellos es a los que Dios preserva. A los demás Dios los salva y Dios los tiene en la iglesia. Y si viven en sus planes y su propósito y se pierden, no tienen excusa delante del Señor. Me detuve en esta última definición porque es interesante lo que Dios le dice a Jeremías, yo te conocí. Jeremías, yo sé que aunque viviste en 3 etapas diferentes,
y que eso marcó en algún sentido tu vida. Sabes, yo sé, Jeremías, que tú vas a cumplir mis planes, mis propósitos. Por eso, antes que nacieses, yo te santifiqué. Y por eso, antes que nacieses, te di por profeta a las naciones. O sea, esto se llama que un anticipo de Dios. Hay gente que hemos nacido anticipado. Y el anticipo de Dios es lo que nos ha preservado. Oiga bien, la prenda de garantía de que nosotros podemos ser guardados del peligro, del mal, del daño, de lo que sea, es que desde que antes que nosotros fuéramos formados en el vientre de la madre, y antes de que naciéramos, Dios nos santificó. ¿Y Dios qué? ¿Nos qué? ¿Qué más dice? Nos dio por profeta, nos dio un ministerio. O sea que ya desde el vientre de nuestra madre, la esencia de la gracia, del poder, de la santidad y del fuego ministerial venía con nosotros. Por eso usted estuvo donde estuvo, bailó donde bailó, caminó donde caminó, se revolcó donde se revolcó. El diablo lo llevó a lo más profundo, el pecado te enlodó, pero Dios te dijo: como yo te santifiqué y te di por profeta, porque sé que tienes la capacidad de obedecerme, entonces Dios te sacó del lodo, del fango, y te trajo la salvación y te puso en esta iglesia. ¿Para qué te puso? Es la pregunta. Jeremías le dice en el verso 6, mire esta expresión, hay dos signos de exclamación. Gramaticalmente indica que hay que levantar la voz en dolor o en alegría, pero aquí es de susto, de dolor, de susto más que todo, de exclamación, ¿de qué? De asombro. Jeremías dice: ¡ah! ¡Ah, Señor Jehová! El hombre se asombró y dijo: he aquí no sé hablar porque soy un niño, o porque soy niño. Para mí esa expresión de Jeremías, soy niño, demuestra que, hermanos, que Jeremías había sido afectado en las áreas naturales de su vida. Jeremías era un muchacho, era un joven que no tenía el valor, el coraje, no lo había descubierto todavía, de que tenía la dimensión y el poder de servirle a Dios. Hay cosas que impiden que tú le sirvas al Señor. Una de esas cosas es el miedo, además de otras. Pero Dios le dice a Jeremías: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mandé. ¿Por qué Dios le dice a Jeremías: a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande? Porque Dios tenía la seguridad y sabía quién era Jeremías. Dios conoce a Jeremías, lo conocía. Dios sabía quién era Jeremías. Y le dice: tú vas a hacer lo que yo te digo. Tú vas a hablar lo que yo ponga en tu boca. ¿Por qué? Yo le dije porque Dios conocía a Jeremías. O sea, Dios, la confianza del Señor en Jeremías no estaba basada en su capacidad natural. Tampoco estaba basada en su capacidad social o económica o política. Estaba basada en que dentro de Jeremías, desde el vientre de su madre, ya él era santo y ya él traía un ministerio. Tú lo traes desde antes de la fundación del mundo. Pero tenemos que descubrir y desarrollar ese potencial que traemos de parte de Dios. Cuando nosotros creemos a su palabra, cuando creemos al llamado de Dios y nos movemos en esa dimensión, entonces nosotros podemos desarrollar lo que traemos de parte de Dios, hermanos. Es como cuando un niño nace de padres ricos. ¿Qué necesidad tiene ese muchacho? No, desde que nace ve dólares. ¿Ah? El biberón le sabe a dólares. La mamila, todo le sabe a dólares. Usa los mejores pañales. Y cuando va creciendo, tú te das cuenta que ese niño tiene como una seguridad. Y cuando tiene uso de razón, que más o menos ya tiene idea de que sus padres tienen la capacidad adquisitiva, ese muchacho piensa que todo lo que ve es suyo. Va a cualquier casa y dice: esto es mío, y esto es mío, y esto es mío. ¿Por qué? Porque tiene un sentido desarrollado en su mente, hermanos, de que todo lo que tiene él, por causa del dinero y los bienes de su padre, le pertenece. Usted y yo, hermanos,
tenemos un potencial. Y yo creo que nosotros podemos llegar al destino que Dios trazó para nosotros si usamos ese potencial divino que trajimos nosotros desde antes de la fundación del mundo. Damos gloria al nombre del Señor. Por eso te estoy diciendo que donde mismo te queda, ahí mismo te muere. Dios quiere otra cosa diferente para nosotros. Damos gloria a Jesucristo. Cuando el Señor le dice a Jeremías, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. El Señor le dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Dios le da la palabra, pero Dios le da la protección. La presencia del Señor estaría sobre Jeremías. Y número 3, extiende Jehová su mano y toca la boca de Jeremías. Y le dice, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios preserva a Jeremías. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes que fuera formado en el vientre de la madre, desde antes que naciera, Dios escoge y levanta a Jeremías. Luego se le revela, le cambia el carácter, le cambia la mentalidad del niño que tiene. Entonces Dios pone su palabra en la boca de Jeremías y está con él para librarlo. Pero además de eso, le dice el propósito del llamado. Y el propósito del llamado, hermanos, era que Jeremías tenía que edificar y plantar el reino de Dios en su tiempo. Pero antes, el verso 10 dice que Jeremías tenía que arrancar, destruir, arruinar y derribar. Mira, hermanos, para poder edificar y plantar en esta ciudad, oído, el reino de Dios, no podemos edificarlo sobre ruinas. Usted y yo no podemos ser edificados sobre ruinas. La tradición, la religión es como una zapata de un edificio alto. Entre más alto es el edificio, más profunda, más ancha y más gruesa y más fuerte es la zapata. ¿Sí o no? Por años nosotros hemos arrastrado secuelas de tradición, de catolicismo, de paganismo, de idolatrías. Y creemos muchas veces que la iglesia del Señor es lo mismo, no es completamente diferente. El ministerio de Jeremías, su finalidad era, dice el verso 10, edificar y plantar. Pero antes de edificar y plantar, Jeremías tenía que hacer 4 cosas que usted y yo tenemos que hacer si queremos edificar y plantar el reino de Dios en Guaranda. Número 1, Jeremías tenía que primero arrancar. Lo arrancado tenía que destruirlo. Lo destruido tenía que arruinarlo. Y lo arruinado tenía que derribar. La palabra arruinar es quitarle el poco valor de las cosas que quedan. Supóngase que una persona tiene un almacén, una factoría de calzado. Hay un incendio. Se le quema el 90% de la materia prima, el 90% del producto ya hecho. Se le quema el 90% de la maquinaria. ¿Cuánto le queda? Un 10%. Por el 10% que le queda, un 5% está chamuscado, medio sirve, medio no sirve. El otro 5% tiene la posibilidad de repente de recuperarse. Pero si nosotros, tomando ese ejemplo, miramos el oficio de Jeremías, Jeremías tenía que quitarle el poco valor de lo que le quedaba al incendio. Eso es arruinar, quitar el poco valor de lo que nos queda. Pero note, Dios le dice a Jeremías, yo te he puesto sobre naciones y sobre reinos. El ministerio de Jeremías, hermanos, era un ministerio de autoridad. Cuando Dios le dice a Jeremías, te he puesto sobre naciones y sobre reinos, le está diciendo a Jeremías, tú estás por encima de toda institución política, por encima de toda institución social, por encima de toda institución religiosa y cultural. Por eso dije al principio, Dios es transcultural.
La palabra es transcultural. Nada tiene que ver el reino de los cielos con la cultura. Jesús era judío. Y como judío tiene una cultura. Vestía como judío. Hablaba como judío. Vino primeramente a salvar a los judíos. Pero Jesús entendió que su ministerio era más allá de los judíos, porque Él dijo, hay otras ovejas que no son de este redil, las cuales hay que traer. Estaba hablando de nosotros los gentiles. Ahora, reinos y naciones tipifican dos cosas en el mundo espiritual y natural. Eran reinos con connotaciones satánicas, o sea, eran gobiernos humanos que tenían un imperio satánico, religioso, cultural, político y social que impedía que el pueblo hebreo conociera o avanzara en la construcción del reino de Dios en ese entonces en Israel o en Judá. Yo quiero que le prestes atención a todo lo que estoy hablando. Yo después te armo el paquete, ¿sí me entiendes? Después yo le armo el rompecabezas, no se preocupe, primeramente escuchen. Jeremías, puesto por encima de instituciones sociales, políticas, culturales, religiosas, porque fue Dios quien los puso por encima, él entonces podía, número 1, arrancar. Número 2, destruir. Número 3, arruinar. Y número 4, derribar. Para luego edificar y plantar. Ahora entiéndame bien, la iglesia de Jesucristo, nosotros no estamos por debajo de las instituciones políticas, sociales, culturales, religiosas, de ninguna índole, hermano. Nosotros como cuerpo de Cristo tenemos la autoridad de parte del Señor para poder hacer lo que Dios le mandó a Jeremías. Cuando Jesús resucita, dice en Mateo capítulo 28, toda autoridad me es dada en el cielo, en la tierra, por lo tanto vayan en mi nombre y hagan discípulos a todas las naciones. El discipulado nunca se hace desde el punto de vista religioso, hermano. Pero para poder edificar y plantar el reino de Dios en esta ciudad, primero nosotros tenemos que arrancar. ¿Qué más? Destruir, arruinar y derribar nuestra estructura social, cultural, política y religiosa. Porque el reino de Dios no puede plantarse en una persona que tenga bases religiosas, sociales, culturales o políticas. No se puede plantar el reino de Dios ahí. Es por eso que a veces la palabra de Dios viene así, como martillo que quebranta la peña, y nos duele, hermano. ¿Por qué? Porque toca algunos intereses de nosotros. Mire, yo quiero decirle a ustedes, hay intereses políticos, sociales, culturales, religiosos en la vida de personas en la iglesia que cuando se les toca, entonces se resienten, no vienen más o se van o se quedan todos contristados. Dios jamás podrá edificar su reino si nosotros no nos dejamos transformar. No podemos ser católicos, evangélicos y remalos. O sea, no puede haber una mezcla de evangelio con catolicismo, ni evangelio con cultura, ni una mezcla de evangelio con lo social, ni una mezcla de lo evangelio con lo político. Somos cristianos 100%, hijos de Dios, vivimos en este país, nacieron en este país, hay que amarlo, hay que respetarlo, hay que respetar la constitución política, hay que sujetarse a las autoridades y todo lo que usted quiera, todo lo que nos mande, pero sobre todas las cosas somos el cuerpo de Cristo, donde el Espíritu de Dios quiere establecer su reino. Entienda esto. Usted está siendo formado en un ministerio del reino. Usted está siendo formado en un ministerio que debe tener bases, cimientos apostólicos y proféticos, que es donde está edificada la verdadera iglesia de Cristo. Por eso es que a los hijos del reino se les exige mucho, porque el carácter del reino es completamente diferente a un carácter de iglesia religiosa. Damos gloria al nombre del Señor. Jeremías tenía que edificar y plantar. Primero tenía que arrancar,
destruir, arruinar y derribar. ¿A dónde iba a edificar y plantar Jeremías? El reino de los cielos, en una tierra llamada Judá, en el pueblo hebreo. ¿A dónde tenemos nosotros que edificar y plantar el reino de Dios? ¿En qué ciudad? En la ciudad de Guaranda. ¿En qué provincia? En la provincia de Bolívar. ¿En qué país? El país ecuatoriano. Y vayamos mucho más allá de las fronteras. Oído, hermanos, por eso usted y yo hemos sido puestos sobre autoridades. Hubo un caso en que un centurión romano, él era capitán de la guardia de unos centurias romanas en Palestina, porque Palestina antes era una provincia, era un territorio dominado por los romanos. Eso era Palestina antes. Entonces Roma tenía su ejército, y uno de las centurias o uno de los comandos o batallones de los romanos tiene un líder. Ese líder tenía un criado enfermo, pero él sabía que su autoridad política y romana no podía nada contra la enfermedad de ese criado suyo, porque era un demonio que lo atormentaba. Entonces él manda a llamar a Jesús y le dice: Señor Jesús, mi autoridad romana, política y militar no puede contra este demonio que está afectando a mi criado, por lo cual yo te pido que tú, que tienes autoridad sobre la política, sobre lo social, sobre lo cultural y sobre lo religioso y sobre los demonios, más que yo, que venga y lo eche fuera. Ahora, no se olvide que usted y yo somos el cuerpo de Cristo y que todo lo que tiene la cabeza lo debe tener el cuerpo. Si Cristo tiene autoridad, tiene poder, señorío, nosotros también lo tenemos en esta ciudad. Amén, hermanos. Ok. Dios pone las palabras en Jeremías. Le da su autoridad y poder. Lo preserva desde antes que naciera. Y en el verso 11 dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Qué es lo que hace Dios con su palabra? ¿Qué es lo que hace Dios con su palabra? La apresura. O sea, ¿camina de qué? Mire, Dios y su palabra caminan juntos. Y Dios no anda lento. Dice que Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Es decir, Dios envía la palabra. La palabra no va así lenta. La palabra va a millón. Y máximo en estos tiempos, cuando sabemos que se está acabando, que Cristo viene pronto, Dios envía su palabra para ponerla por obra. Y Dios le dice a Jeremías: Jeremías, agarra la palabra. Él ve una vara de almendro en una visión. El almendro es uno de los árboles que crece rápido. Eso simboliza. Creció rápido. O sea, un crecimiento acelerado. Dios dice: envío la palabra. Camina por la palabra. Hermano, mire, nosotros debemos caminar en la misma dirección y en la misma velocidad en que camina la palabra del Señor. ¿Están aquí conmigo? Es por eso que tú de repente descubres que hay cosas que no puedes hacer, que se te imposibilitan, se te cruzan los cables o se te cierran las puertas. ¿Por qué? Porque a veces estamos más interesados en las cosas naturales, pero si nos interesamos en la palabra y caminamos, si la palabra va a 500 kilómetros por hora, nosotros no podemos ir a 30 kilómetros, tenemos que ir a 500 kilómetros por hora. ¿Sí me entiende, hermano? Dios da una orden y esa orden tiene que cumplirse, no se puede masticar. Si no, se tiene que entender, y si no se entiende, aunque no se entienda, por la fe se recibe y se aplica. Para mí en lo personal, yo quiero decirles esto, para mí en lo personal, el Señor ya ha dado orden de salvación de esta ciudad. Cuando estábamos en el local arriba, yo en una de mis oraciones de la madrugada, clamaba por esta ciudad y sentí una voz en mi espíritu que el Señor me decía: está dada la orden de salvación. Y vi ángeles descendiendo, como también vi demonios que estaban oponiéndose. Y yo creo, hermano, que ya esta ciudad está en nuestras manos. Lo que tenemos que hacer es caminar en la misma dirección y en la misma velocidad en que Dios ha dado esa orden por su palabra, y conquistarla es lo que nos falta a nosotros. Amén. Por eso donde ahí mismo te queda, ahí mismo te mueres. Regresemos a Génesis y complementemos esta enseñanza.
Dios, originalmente, la persona que iba a entrar a Canaán no era Abraham, originalmente era Taré, el padre de Abraham. ¿Por qué yo digo esto? Porque dice, hermanos, en Génesis capítulo 11, versículo 31, que tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Luego el verso 30 dice, y fueron los días de Taré, ¿cuántos años? 205 años, y murió Taré en Abraham. Diga conmigo, sí que le dio tiempo Dios a Taré. ¿Cuánto tiempo vivió? 205 años. Ya quisiera yo vivir, hermano, 150 años, 200 años. Si es que Cristo no viene antes para hacer la obra de Dios. Y no en corpaguitos, chicos, que masticando el agua. No, hermano. Yo creo en la fortaleza del Señor. ¿Ah? Usted conoce a mi padre, ya casi con 80 años, es un hombre que camina rápido y hace las cosas pila. Desde temprano le está sirviendo a Cristo. Y el Señor nos da vigor, fuerza. Si le servimos a Él, pero si yo, Señor, dame salud, dame fuerza. ¿Para qué quieres mío? No, tú sabes, Señor, para caminar por aquí y hacer de lo mío. Y tú sabes, no, échame una canita del aire. Que no te vas a quedar calvo, porque quedas sin cana. Entonces Dios a mí no me da vigor ni salud. Pero como yo quiero vigor y salud para servirle, porque mi aspiración no es fundar esta iglesia aquí en Guaranda con la ayuda del Señor y de ustedes, sino tomar toda la provincia y extendernos en el Ecuador, que no es una sola iglesia. Pero el Señor le dio a Taré 205 años. ¿Por qué el Señor le dio a Taré 205 años? ¿Hacia dónde iba Taré? ¿A dónde se quedó? Iba para Canaán y se quedó en Taré. Perdón, cuando se quedó en Harán, cuando Taré se quedó en Harán, ahí se le cruzaron los cables. Entonces se sentó cómodo. Harán era una tierra económicamente próspera en su tiempo. Y cuando ese hombre llegó a Harán, dijo, uy, qué chévere, llegué aquí a Harán. Yo que pensaba ir a Canaán, pero aquí veo industria, comercio, aquí puedo poner mis tiendas, aquí puedo abrir mi negocio y voy a prosperar. Y ciertamente el hombre fue a prosperar. Y ciertamente el hombre prosperó y avanzó. Pero él descuidó que Dios tenía una tierra para él. Él debía llegar hasta Canaán. Él era un hombre pagano. Había nacido en Ur de los Caldeos. Pero su tradición y su paganismo no le hizo comprender la dimensión del llamado que Dios tenía para él en Canaán. Yo quiero decirle a ustedes en esta mañana, hermanos, tú no puedes permitir que el paganismo, ni la tradición, ni la religión, ni la cultura, ni las esferas sociales o políticas te corten el destino que Dios trazó para ti. Tú no puedes permitir eso. Porque donde mismo te quedas, ahí te mueres. Si usted se queda en su comodidad financiera, en su comodidad laboral, en su comodidad cultural, si usted se queda en su comodidad social, política o religiosa, ahí te mueres y no ves los resultados de entrar a una tierra prometida. No lo ves. Canaán, la tierra de la promesa, tierra que fluía leche y miel. La leche y la miel está hablando de las riquezas en agricultura, de minería. Era una tierra rica en cobre, rica en oro, rica en agricultura, rica en minerales. Dios tenía una mejor tierra para este hombre, pero este hombre prefirió quedarse en Harán porque vio solamente un poquito de prosperidad o de riquezas. Hermano, miren, las riquezas, las posesiones, nada tiene que ver con prosperidad. La prosperidad tiene que ver con obedecer la palabra y llegar al destino que Dios trazó para nosotros.
Dios tiene una tierra mejor para este hombre. Pero él dijo, no, aquí estoy bien. Sí, sé que Canaán es una tierra que Dios me dijo, una tierra que fluye leche y miel, sé. Dios me llamó a que hiciera esto, ¿sabe? Pero me siento bien aquí. ¿Para qué afanarme si yo estoy bien? ¿Para qué esforzarme más en creerle a Dios si ya tengo todo? Ya logré mi propósito, ya logré mi objetivo. Por eso le dije al principio que el término conocer, que le habla Dios a Jeremías en el hebreo, significa, hermano, que Dios sabe quién de nosotros aquí en esta iglesia tiene la capacidad de obedecer su llamado y de caminar en pos de su palabra y no detrás de nuestros intereses mezquinos y particulares. ¿Están aquí conmigo en esta mañana? ¿De dónde vino usted? Su origen es pagano, tradicional, religioso, cultural. ¿A dónde te quiere llevar Dios? Una dimensión profética, una dimensión aún más allá de lo que tú estás considerando que es lo mejor para ti. Y si nosotros, hermanos, sabemos por la palabra que Dios nos quiere llevar a esa dimensión, no podemos quedarnos cómodos en lo que hasta ahora creemos que tenemos. Pastor, pero es que yo no tengo empresa, yo no tengo industria, ni siquiera tengo un chusito. Mire, a veces vendo ciertas cositas por aquí para medio comer. Yo no estoy hablando solamente de eso. Estoy hablando, hermano, de tu estructura mental. Transcienda de su estructura mental. Vaya más allá de la frontera de su mente. Vaya más allá de lo que usted se imagina que puede hacer. Crea esa palabra. Esta ciudad es Canaán para nosotros. Esta ciudad de Guaranda es Canaán. ¿Sabe? Cuando empecé a orar aquí en este local, aquí, la madrugada, mi oración ha sido desde ese entonces, Señor, que en esta tierra se descubra yacimientos de petróleo. Que en esta tierra se descubran yacimientos de oro. Que esta tierra produzca minerales. Que vengan gente de afuera, que tú levantes empresarios. ¿Y qué tal si de pronto Dios lo levanta a ustedes como un empresario que descubre un pozo petrolero? ¿Ah? ¡Ay, Señor, se me arregló el negocio! Hermana o hermano, ¿qué le pasó porque no viene al culto? Pastores, que estoy pendiente del negocio petrolero. Se te seca el pozo. Diga que está a tu lado. Se te seca el pozo, diga. La gente se va de esta ciudad a Quito, a Guayaquil. Gente que se va para España. No, si aquí, hermano, se produce, si aquí encontramos petróleo, si aquí se encuentran hierro, si aquí se encuentra oro, si aquí la tierra produce, no hay por qué irse. Pero aún más allá, el plan de Dios es que usted y yo, que vivimos en esta ciudad, establezcamos el reino de Dios. Pero usted tiene que tomar el martillo de la palabra, el hacha de la palabra, la espada de la palabra, e ir arrancando, e ir destruyendo, arruinando y derribando toda estructura cultural, social, política, pagana, idolátrica, que impide que el gobierno de Dios, el reino de Dios se establezca en esta tierra. Estamos a punto. ¿Nos quedan cuántos días? 4 días para celebrar nuestro primer aniversario. Yo quiero que usted se mentalice, se prepare, porque después de ese evento, esta ciudad tiene que conocernos a nosotros y hay que trabajar para darle crecimiento al obra del Señor, porque esta ciudad se conquista con un ejército de hombres y mujeres militantes, que es usted y soy yo. Así que espero que usted no se quede en el lugar donde está, porque donde ahí mismo te quedas, ahí mismo te mueres. Póngase de pie. Levante sus manos al cielo, por favor. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Di conmigo esta oración. Señor Jesucristo, yo no quiero hacer lo que hizo Taré. Vamos, dígalo en voz alta. Yo no quiero hacer lo que hizo Taré. Tú lo llamaste a Canaán, pero él se quedó en Harán, en la tierra de la comodidad. Dile, Señor, yo quiero ir más allá. Yo quiero ir más allá. Yo quiero ir más allá. Yo quiero ir, Señor, a la tierra que tú me has dado.
Dile, Señor, yo quiero caminar en pos de tu verdad, de tu palabra. Dile, Señor Jesucristo, en estos momentos yo levanto mis manos hacia ti, Señor, y visualizo en mi espíritu que esta tierra es tuya, que esta tierra tú me la has dado. Dile, Señor, en estos momentos te suplico, te ruego, aleluya, que tomes mi vida, que me uses como tú lo sabes hacer, Señor. Dile, Padre Celestial, yo no quiero quedarme en mi comodidad. Dile, yo no me quiero morir en mi comodidad. Yo quiero entrar a ese tiempo, a ese lugar de la promesa. Yo declaro, Señor, que esta ciudad es tuya. Yo te pido, Señor, que te reveles a mi vida, que en el nombre de Jesucristo me des vigor, me des salud, me des fuerza para poder levantarme, aleluya, en la fuerza de tu espíritu, en la fuerza tuya, Señor, y poder sembrar, poder establecer tu gobierno, tu reino en esta ciudad. Dile, Señor, dame la autoridad para arrancar, derribar, destruir, arruinar todo aquello que se opone al establecimiento de tu reino en esta ciudad. Dile, Señor, te suplico que me uses para gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Siéntese por un momento, ya nos vamos.